para el año 1783, recibe órdenes de volver a España. Entonces se embarca con su familia, sus 5 hijos. Y la gran preocupación ahora del padre era conseguir que los hijos tuvieran algún tipo de destino, porque mantenerlos realmente era costoso. Mueve todas sus influencias en el ejército para conseguir que los 2 más grandes ingresen al ejército. Al año siguiente, en el año 1789, consigue al final que José de San Martín ingrese como cadete al regimiento de Murcia. El regimiento de Murcia, donde tocó un destacamento que lo puso a cargo de San Martín para que fuera como jefe del destacamento de infantería marina de esta fragata Santa Dorotea. Infantería de tierra e infantería marina. Juan, me habías venido comentando la formación del general San Martín arrancando desde la Plaza de Orán, luego cuando todos los servicios que hizo, después lo casual que fue para él ser infante de marina en la Santa Dorotea, y ahí me habías comentado que lo conoció a Napoleón Bonaparte. Claro. Bueno, no era el emperador en ese momento, era el general Bonaparte. Claro, el general Bonaparte. Pero bueno, repasando un poquitito el tema. Por el año 1797 lo teníamos a San Martín a bordo de la Santa Dorotea, encabezando un destacamento de infantería de marina de su propio regimiento el Murcia, a los fines de ayudar en la intercepción y el abordaje de otras embarcaciones adversarias que se podrían encontrar en el Mediterráneo, sobre todo buques corsarios o piratas ingleses que estuvieran envueltos, quizá algún moro también que estuviera bloqueando algún puerto español. Entonces en el Santa Dorotea, durante el año 1797, estuvo San Martín, yendo a distintos lugares, navegando por distintos lugares del mar Mediterráneo, sobre todo el norte de África, Argel, y de vuelta también hacia Cartagena, donde estaba acantonada su unidad. En una de esas oportunidades le tocó al Santa Dorotea, por el mes de mayo de 1798, ir hacia el puerto de Tolón. Puerto de Tolón, un puerto importante, francés, militar del Mediterráneo, en vistas de esta alianza que nuevamente que tenían Francia... Recordando que eran aliados contra Inglaterra. Con España. Y fue hacia el puerto de Tolón, un poco para hacer una visita protocolar que se estila hacer entre marinas que son aliadas, ¿no? Que son de paz. Bueno, gran sorpresa la Santa Dorotea encontrándose en el puerto de Tolón al general Napoleón Bonaparte. ¿Qué estaba haciendo Napoleón Bonaparte allí? Estaba preparando su famosa expedición a Egipto, donde la flota francesa zarparía al poco tiempo para ocupar Egipto. Evidentemente, una cuestión protocolar, se estilaba que toda la oficialidad del Santa Dorotea, buque español, fuera a rendirle sus honores, a cumplimentar al jefe de la guarnición local, que era en este caso Napoleón Bonaparte. Esto no figura en algún registro ni francés ni español. Sí figura en los registros españoles que el Santa Dorotea estuvo en Tolón en ese momento, pero sí surge de la tradición oral de la familia San Martín, con lo cual es muy probable que el general San Martín ya en su ancianidad les haya comentado esto a su hija y a sus nietas, y de allí es que haya llegado hasta nosotros. Nos comenta esta tradición oral de que San Martín llegó junto con los demás oficiales a cumplimentar a Napoleón Bonaparte. Este les ofreció al día siguiente de su arribo un ágape en el cuartel y que saludó a todos los oficiales. Pero le llamó la atención, quizás ha sido porque el uniforme de San Martín era distinto al de los marinos españoles que estaban presentes allí, y además por su baja graduación, era teniente. Le llamó la atención
a Napoleón este uniforme celeste y blanco que lucía San Martín. Y cuenta esta tradición que se acercó hasta San Martín, tomó uno con sus dedos los botones que tenían los galones del uniforme y leyó en voz alta el nombre de su regimiento, Murcia, dice que dijo. Y esa es la anécdota en la cual ambos coincidieron en ese momento allí. 2 meses después, ya el Santa Dorotea está nuevamente en el Mediterráneo en acciones militares. Llegó a las costas de Marruecos y con muy mala suerte, en julio de 1798, justo en medio de una tempestad que se desató en el Mediterráneo, dejó muy deteriorada la fragata prácticamente, todas sus velas destrozadas y algunos de sus mástiles en muy mal estado, con lo cual no podía desplazarse con la velocidad ni la agilidad necesaria nuevamente hacia el puerto de Cartagena. Para muy mala suerte de esta fragata, fue que cayó justo en una zona de mira, digamos, donde estaba un buque de línea inglés importante, el famoso el Lion. El Lion, un buque de línea de mucho más porte que la fragata Dorotea, que era una fragata chica, 600 toneladas con 42 cañones. El Lion tenía 72 cañones, un buque de línea, prácticamente lo duplicaba. Un navío muy importante. ¿Y cuál es el problema? Dorotea se le hubiera podido escapar, quizás, si es que, por su agilidad, si es que no hubiera sufrido esta consecuencia a raíz de la tempestad. Bueno, evidentemente el Lion la divisó, la alcanzó y inmediatamente la abordó viendo el estado en el que se encontraba. Dicen que durante 2 horas la tripulación del Santa Dorotea se resistió valiente y gallardamente a este ataque bastante desproporcionado y desigual del Lion, que atacaba a la Santa Dorotea, pero no hubo caso. Al final, los que sobrevivieron tuvieron que rendirse y aceptar una capitulación honrosa. Y esta capitulación honrosa también muy parecida a la que había pasado con Francia. Entonces, los ingleses, en virtud de la valentía, del arrojo de la tripulación española, del cual dice que San Martín destacó bastante, le concedió esta capitulación y se rindieron a cambio de ser desembarcados en el primer puerto español que encontraran, con la promesa de no emprender las armas contra Gran Bretaña en lo que quedara de la guerra. Entonces fueron desembarcados en el puerto de Mahón, en las Islas Baleares, también en el Mediterráneo, y se fue el navío de línea Lion con su presa, con esta fragata Dorotea, que se la quedaron los ingleses, la capturaron, y desembarcaron allí al pasaje, es decir, a la tripulación, a los prisioneros españoles. Los prisioneros españoles, en el año 1798, ya para agosto, es decir, un mes después de este enfrentamiento, ya los tenemos nuevamente en Cartagena, en su destino, a San Martín. Cumplieron rigurosamente la promesa empeñada. Ninguno de los marinos del Santa Dorotea, ni tampoco los infantes de marina del Murcia, emprendieron las armas contra Gran Bretaña, lo que quedó de la guerra. Y hasta el año 1801 lo tenemos a San Martín en Cartagena, prestando servicios en pasividad y también dedicándose a otras actividades que siempre le gustaron, que eran una especie de hobbies que tenía. Por ejemplo, o sea, pintar. Él no ejercía ninguna acción militar. O sea, en ese estaba prestando servicios, pero sin combatir, exacto. Entonces se dedicaba a dibujar o pintar paisajes marinos, que es una afición que tuvo durante el resto de su vida y la acompañó hasta el final de sus años en Francia. Eso fue hasta el año 1801. En el año 1801 recibe la comisión de irse a las cercanías de Madrid a prestar servicios de comunicaciones, ¿sí? Entonces, y ahí es donde le ocurre uno de los percances más importantes que lo afectaría y lo marcaría por el resto de su vida. ¿Qué cosa, Juan? Fíjate que estando como en alguna campaña militar. No, para nada. Fue una situación donde fue víctima de un acto delictivo en San Martín. Vos fíjate que en el trayecto entre Valladolid y Salamanca estaba con un destacamento de aproximadamente 5 o 6 soldados que tenían que transportar caudales, valores y correspondencia importante desde una localidad a la otra. Él no se sentía bien y en el camino se quedó y se adelantaron el resto de sus compañeros. Un craso error. Cuando él quedó solo con parte de los caudales, el resto se los llevaron sus compañeros, con 3.350 reales, que era una cifra importante en la época, más correspondencia y valores militares que tenía que transportar. Pero se quedó solo, sin ningún tipo de custodia, ni ningún tipo de vigilancia como para que lo ayudara. Sus compañeros siguieron adelante y él, cuando se sintió mejor, prosiguió el camino. Y en el camino fue asaltado por 4 bandoleros que lo atacaron,
y lo hirieron de gravedad, tal es así que lo dejaron ensangrentado, tendido en el medio del camino y, bueno, evidentemente le robaron todo lo que él llevaba consigo. Providencialmente, pocas horas después, pasaron unos viajeros por ese mismo camino y lo encontraron yaciendo tirado en medio de la nada, prácticamente ensangrentado entero, moribundo. Entonces lo llevaron hasta el pueblo más cercano, donde pudo restablecerse con el cuidado de los vecinos. Providencialmente también por allí pasaba un inspector general de infantería del ejército español que, anoticiado de que había un soldado que había sido atacado, fue a visitarlo, lo encontró ensangrentado, San Martín le contó lo que le había pasado y se compadeció de él ayudándolo. Para fines de ese año, el año 1798, como estamos hablando, San Martín se dirige al rey de España, a Carlos IV, a los fines de explicarle que no se le levante ningún sumario ni ninguna causa y se le condone la deuda esta de los 3.350 reales, la pérdida de los caudales en virtud de que no había sido culpa de él y que había sido atacado por delincuentes, por bandoleros. Este pedido del general San Martín fue el visto bueno del jefe de San Martín y también de este inspector general de infantería que pudo dar fe de las cosas como habían pasado. ¿Cómo sigue la vida política o militar de San Martín después de este hecho, Juan? Vení que te cuento, ¿querés? Dale. Dale. Juan, me habíamos comentado hace un momento el encuentro de San Martín con Napoleón, luego obviamente su embarcación en la Dorotea, su batalla con el Lion, el compromiso que asumió él y sus fuerzas en no luchar contra Inglaterra nuevamente, y su comisión en comunicación y logística ya en España nuevamente, y el hecho en el que lo atacan al general San Martín y queda gravemente herido. A partir de ahí, ¿cómo sigue su vida militar? Bien, en 1802, como te decía también, él a principios de 1802 pide al rey que se le condone esta deuda que tenía cargado, esos fondos que al final no pudo rendir porque había sido asaltado en el camino. El rey accede y en reconocimiento a sus méritos lo deciden trasladar en ese mismo año de 1802. Ese año se firmó la Paz de Amiens, por la cual toda Europa entró en una calma. Ya Napoleón era primer cónsul de Francia, y se había firmado la paz con Inglaterra, con Francia, con España, y toda Europa prácticamente estaba en paz. ¿Él físicamente ya se había recuperado bien de esa agresión? Estaba recuperándose, pero fíjate que tuvo lesiones en el pecho que estuvo durante el resto de su vida. De todas maneras, que siempre cada tanto volvían a salir, de todas maneras él ya podía nuevamente incorporarse al servicio activo. Bien. Fruto de esta paz de Amiens, donde hubo un periodo sin guerras, aprovechó España para hacer una reforma militar importante. ¿En qué consistió esta reforma militar importante? Crearon un batallón número 11 de infantería ligera de Campo Mayor. Campo Mayor era una fortaleza portuguesa que había sido tomada por las fuerzas españolas durante la Guerra de las Naranjas, en el año 1801, el año anterior. Entonces, a todos aquellos veteranos que habían participado en esta campaña y habían tomado Campo Mayor, se seleccionó a los que mejor se habían desempeñado, y con ellos se constituyó este batallón de infantería ligera, número 11. Y allí se lo destacó a San Martín como ayudante segundo. ¿Qué ayudante segundo? Era ayudante del Estado Mayor. Ahí San Martín ya obtendría la experiencia de la conducción estratégica y general de un ejército como ayudante y mano derecha del Estado Mayor, de los oficiales más importantes del mismo. Entonces, ya había pasado de la batalla de campo a la estrategia militar. Exactamente. Entonces eso fue muy importante en el año ya 1802. Pero esto como para ir viendo un poco cómo fue la evolución militar de San Martín, y no solo un gran combatiente, sino un gran general. Claro, y todo lo que fue aprendiendo como experiencia, porque las fue aprendiendo y las fue haciendo suyas, y después las utilizó, y bastante bien. Bueno, en el año 1803, al año siguiente,
de estar en la zona de influencia de Castilla, de Madrid, deciden remitirlo, mandarlo, trasladarlo hacia Cádiz, hacia la localidad de Cádiz. O sea, en 1803 lo tenemos en Cádiz. Allí en Cádiz se reencontró con su madre y con su hermana, la hermana mayor, María Elena, que se casó en ese mismo año con un oficial ya retirado, un soldado. O sea, siempre la familia San Martín, desde Juan de San Martín siempre en adelante, tuvo tintes militares relacionado, claro, en todo su ámbito. Exacto, acuérdate que los Sí. dos hermanos mayores fueron al regimiento de Soria, al Sangriento. Claro, y después me vas a contar, si es que se puede, cómo evoluciona la carrera de los hermanos, pero sucintamente, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poquitito del otro hermano, menor, de Justo Rufino, que no hemos hablado tanto de Justo Rufino. Justo Rufino, fíjate, se había incorporado a la Guardia Real, es decir, que de todos los hermanos el que mejor estuvo ubicado, porque San Martín estuvo en el Murcia, los otros dos mayores estuvieron en el Soria, y acá Justo Rufino fue en la Guardia Real, es decir, que tenía trato directo y permanente con la realeza. Claro, con la familia real, porque los tenía que custodiar. Ahora bien, en esa época era muy caro estar en la Guardia Real, no cualquiera lo podía solventar. El padre San Martín, justamente para garantizar un futuro por la poca liquidez económica que tenía, los puso en la milicia a ellos. Exacto, pero él tenía que solventarse. Su uniforme, el tren de vida, porque tenía que tener un tren de vida acorde a una situación de realeza, digamos, mantener su propio caballo, y a veces la paga no era lo suficiente como para hacerlo, más por estatus. Recibía un apoyo económico de la familia. Exacto, tal es así que su madre y su padre, cuando vivía, se quejaban de todo lo que les salía, les costaba a este hijo de ellos, que claro, el más caro que tenía, estaba que era militar. Justo Rufino, exactamente. Bueno, volviendo ahora a San Martín en Cádiz, Juan. Bueno, se encuentra con su madre y se encuentra con su hermana, que se acababa de casar. Su madre dirá tiempo después que José Francisco, nuestro general San Martín, fue el hijo que menos trabajo y menos dinero le ha costado, digamos, fue el hijo que más barato le salió, por llamarlo de alguna manera, porque nunca le pedía cosas a su padre y siempre todo se manejaba él mismo. Él se costeaba incluso de su carrera militar. Sus uniformes, sus cosas, o sea que realmente... Todos los pertrechos que necesitaba para seguir su carrera militar, exacto. Bueno, se encuentra en Cádiz y allí es que conocería a uno de los amigos más entrañables que tuvo en toda su vida, americano como él. Era teniente general, fíjate, un rol mucho más elevado que el que tenía él, que era un simple teniente. ¿sí? Era un teniente que estaba... Era un teniente con funciones de ayudante de campo. Funciones de ayudante de campo. Sí. Era un edecam, pero con rango de teniente. Su amigo era el teniente general Francisco María Solano, marqués del Socorro y la Solana, era capitán general de Andalucía, gobernador de Cádiz, pero había nacido en Caracas, o sea que era americano como él. Americano, sí. Claro. Ahora... ¿Cómo fue que ambos, te imaginas, un teniente y un marqués, porque era noble, a pesar de ser americano era noble, se habrían relacionado? No era habitual que alguien de la nobleza y con el rango ese... se codeara con un oficial subalterno. Exacto. Bueno, acá quizás el hecho de ambos ser americanos puede haber influido en esa relación, esa familiaridad. Segundo, ambos tenían un parecido físico notable, eran muy parecidos. ¿Cómo ambos eran? Morochos, ambos altos. Fíjate que el marqués de la Solana tenía unas patillas como las de San Martín, que en esa época se usaban, hasta el día de hoy en Andalucía, sobre todo en Sevilla, se utilizan ese tipo de patillas con las que la gente se luce. Y eso quizás fue el atractivo que tuvieron entre ambos, que hicieron una muy buena amistad a pesar de las diferencias sociales y las diferencias de rango. Pero ¿sí? Había una raíz similar. Claro, además ambos compartían el mismo ideario liberal. Vos fíjate que cuando las dos veces que San Martín hasta ese momento estuvo en España, en la campaña del Rosellón y en Tolón, cuando lo conoció Napoleón, sí. Es muy probable que se haya visto impregnado de las ideas de la Revolución Francesa, las ideas de liberalismo, las ideas de contra el absolutismo, y que ambos también tenían lo mismo, porque vos fíjate que este marqués de la Solana había tenido una experiencia, había sido un aventurero en su vida, había luchado en muchas batallas, había tenido experiencia hasta luchar en la Revolución Francesa para el lado revolucionario. Vos fíjate que el general Moreau, que era un general francés importante de la Revolución Francesa, lo había tenido como ayudante, como segundo jefe, al marqués de la Solana en el ejército del Rin, luchando contra prusianos y austríacos durante la Revolución Francesa. Y allí es donde él aprendió las técnicas modernas de estrategia de los franceses, el uso de la artillería, el uso del orden y la disciplina,
y conocía muy bien la estrategia de los franceses en el campo de batalla. Y a su vez, es muy probable que también ahí haya adherido también a los principios de la Revolución Francesa, principios liberales, y quizás dicen algunos que también habría adherido a las logias que propugnaban la aplicación de estos principios, algunas masónicas y otras no, en esa época también, y que las llevó hacia España, hacia Entonces, Cádiz. varios puntos de encuentro para que esta relación sí es fructífera. Claro, y cuando él era gobernador de Cádiz, fíjate vos que mantuvo todavía una buena relación con su antiguo superior, el general Moreau. El general Moreau, en un momento determinado, 1801, 1802, se distancia de Napoleón, se diferencia, en un momento rivalizaba con él y algunos apuntaban a ponerlo como un contrapeso de Napoleón. Napoleón lo persigue y se ve obligado a exiliarse y termina en España. Y va a visitarlo a su amigo, el gobernador de Cádiz, su antiguo subordinado, el Marqués de la Solana. Entonces se cuenta que el Marqués lo recibe, a Moreau con todos los honores, y le pide que lo acompañe en unas maniobras militares que hacen en Cádiz, donde Moreau queda muy impresionado y realmente emite juicios muy elogiosos hacia Solana por este despliegue que había hecho aplicando las técnicas más modernas del aparato militar francés. Para 1803, San Martín es ascendido al rango de capitán. Muy seguramente en esto intervino la influencia del Marqués de la Solana para que le consideraran este ascenso. Y se lo pone al frente de tropa, visión que no había tenido desde la época de la Santa Dorotea, claro, que no había estado formalmente frente a tropa porque había estado en Estado Mayor o había estado en la parte de logística y comunicaciones y demás. Entonces lo pone nuevamente frente a tropa, dándole un puesto de confianza. Es aquí que fines del año 1804 estalla nuevamente la guerra entre España y Francia por un lado contra Inglaterra por el otro, a raíz del hundimiento de la fragata en la que venía la madre de Carlos de Alvear, ¿vos te acordás? Sí. Que hablamos también de eso en su momento. Bien, esta es la guerra entonces entre España y Francia contra Gran Bretaña, y San Martín vuelve a la guerra. Para fines de 1804, entonces, con la ruptura de las hostilidades y la guerra nuevamente contra Gran Bretaña, con su regimiento, el regimiento de Campo Mayor, él al mando del Marqués de la Solana se dirigen hacia Gibraltar, a sitiar Gibraltar, colonia inglesa en clave. Compartieron armas. Compartieron armas, eso fue en 1804. Y fue un gran sitio de Gibraltar en ese año donde San Martín estuvo presente, en la provincia de Cádiz, pero cerca de Málaga, donde había estado viviendo gran parte de su tiempo. Sí. Para el año 1807, también sirviendo bajo las órdenes del Marqués de la Solana, San Martín marcha con su regimiento, con el Campo Mayor, para atacar Portugal, porque en ese momento Francia, Napoleón, había invadido también Portugal, había pasado sus tropas por España, porque Portugal no se había querido adherir al bloqueo continental contra Inglaterra. Entonces, cuando Napoleón ataca por el norte y el centro de Portugal, el Marqués de la Solana lo hace por el sur, y donde interviene también San Martín. Los franceses ocupan todo Portugal, la corte portuguesa, la corte lusitana, se embarca rumbo a Brasil, y llegan acá, a Río de Janeiro, donde instalan su corte, porque en Portugal no tenían cómo, estaba todo tomado. Entonces ya de regreso, terminada la campaña de Portugal, San Martín y el Marqués de la Solana retornan hacia España, hacia Cádiz. Y en el camino entre Portugal a Cádiz es cuando los sorprende la noticia del estallido de la guerra de la independencia española. ¿Y cómo sigue esto, Juan? La amistad y la guerra de la independencia española. Eso hablamos enseguida, ¿querés? Sí, cómo no. Dale. Juan, hasta aquí me habías comentado cómo había sido la incursión de Bonaparte a Portugal por el norte y de San Martín junto con Solana por el sur. Justo de regreso hacia España se dan con la novedad y con la noticia de la guerra de la independencia española. Ahí habíamos llegado. Coméntame cómo sigue esto. Claro, acá pasó algo bastante particular. Durante el mes de principios de 1808, Napoleón convoca a Bayona tanto a Fernando VII como a Carlos IV.
Fernando VII, el hijo de Carlos IV. Carlos IV, por disturbios internos, había abdicado en favor de Fernando VII y muchos estaban de acuerdo porque digamos, estaba muy desprestigiado Carlos IV. Fernando VII medio que se había peleado mucho con su padre y un poco que algunos lo acusaban que le había quitado regañadientes la corona. Entonces, para dirimir este problema, Napoleón vio la oportunidad de quedarse él con la corona de España. Convoca a ambos a Bayona y en Bayona, a fuerza de que Fernando VII le devuelva la corona a Carlos IV y que Carlos IV a su vez se la entregue a Napoleón para que él corone a su hermano y la corona a su hermano José como rey de España, José Bonaparte como rey de España. Bueno, todo esto ocurrió durante los primeros meses de 1808 y hasta el mes de mayo de 1808, en que los dos reyes, Carlos IV y Fernando VII, llegaron a Bayona, donde se pelearon y se armaron escándalos que hasta el día de hoy se cuentan. A todo esto, el pueblo español pensaba lo peor, pensaba que Napoleón había secuestrado a sus monarcas y que los había matado o les había pasado algo, no se sabía nada, y que quería imponer la dominación española influenciada por los principios revolucionarios franceses en contra de sus propios, digamos, con sus propias creencias, ¿sí? Lo que había sucedido en Francia lo querían llevar a España. Entonces todo esto el pueblo español se subleva. Ten en cuenta que las tropas francesas estaban en España, que habían pasado para Portugal, o sea, estaban en España. Entonces se desataron realmente refriegas y enfrentamientos muy atroces entre franceses y españoles, tanto en Madrid como los alrededores, y ahora se prolongarían por todo el resto de España. En ese trance es que, digamos, el Marqués de la Solana, con San Martín, volviendo con el ejército hacia Cádiz, se enteran de esta novedad, de que Francia ya no era más aliada y que, bueno, ahora pasaba a ser la enemiga y los tenían los enemigos en casa, sentados allí prácticamente. Entonces, había españoles que tomaron partido por Bonaparte, por Napoleón, y otros que decidieron tomar partido por el pueblo francés. Entonces, esa era la disyuntiva. ¿Qué hacía el ejército que volvía con el Marqués de la Solana? O tomaba partido por los revolucionarios franceses, con los cuales tanto San Martín como Solana, con Marqués de la Solana, simpatizaban. Acordate que ambos habían estado en Francia y tenían principios liberales muy parecidos contra los absolutistas. Y congeniaban. O si tomaban partido por el pueblo español, que masivamente decidió apoyar la monarquía, digamos, el apego hacia los Borbones y despreciando a los Bonapartes. Bueno, estando en Cádiz, ya se sabía que el Marqués de la Solana, que Francisco María Solano era muy simpatizante de las ideas francesas y se le tenía mucha desconfianza. Sobre todo la Junta Central de Sevilla, que se había conformado por esa época, desconfiaba mucho del Marqués de la Solana y no veía la manera de sacárselo de encima porque lo pensaba que era un traidor, digamos, manejable por los franceses. Y muchas de las actitudes que empezó a tener el Solano llevó a que confluyeran sobre él todas las miradas sospechosas. En primer lugar, se negaba a atacar abiertamente a los franceses, pero no por una cuestión de traición hacia la madre patria, sino por una cuestión muy sencilla. Él conocía realmente el poderío bélico de los franceses. Por una prudencia militar. Por supuesto, él había estado ya combatiendo con Moreau, sabía la capacidad de fuego de las fuerzas francesas napoleónicas que estaban en España, y lo veía como una imprudencia atacar de lleno porque no estaban preparados todavía para ese trance. Entonces era de tomar prudencia. No tenían ni la formación ni la capacidad bélica para poder hacer un ataque. Exacto. Cuando la Junta Central de Sevilla ordena a todo el pueblo de Andalucía que tome las armas y se enrole de forma obligatoria en la milicia para enfrentar las tropas francesas, el Marqués de la Solana se opone, pero no porque no quería ponerle palos en la rueda a la Junta Central de Sevilla, para nada. En ese momento era el momento de la cosecha en Cádiz. Si él hacía eso, iba a dejar a muchas familias sin poder alimentarse, sin poder traer el sustento a los padres a sus casas. Entonces él permitió que se incorporaran voluntarios, pero no hizo la aplicación obligatoria y compulsiva. El enrolamiento obligatorio no lo hizo. Como lo quería la Junta Central de Sevilla. Entonces la Junta Central de Sevilla le empezó a mandar espías, empezó a hacer correr la voz de que era un traidor, que era un afrancesado, de que había que hacerlo caer porque quería entregar Cádiz a los franceses. ¿Y cuál fue la gota que colmó el vaso? Después de la batalla de Trafalgar, lo que quedó de la flota francesa se había refugiado en Cádiz en fines del año 1804, 1805.
Desde ese entonces estaban refugiados los buques franceses en Cádiz, no se habían animado a salir por miedo a los ingleses que estaban afuera. Una orden que le transmitió la Junta Central de Sevilla al marqués Solano, al gobernador, era que atacara a los barcos franceses y los capturara. Él se negó. ¿Por qué? Porque no estaba en condiciones de capturar las tropas francesas, la flota francesa, que si oponían resistencia iban a cañonear la ciudad de Cádiz por dentro. Entonces no lo veía prudente y prefería buscar una salida más negociada. Desde el punto de vista militar no había motivo y no había sustento como para encarar esa acción bélica. Claro, pero eso no se lo perdonaron. Entonces la Junta Central de Sevilla, por medio de saboteadores y por medio de agitadores, llegó a promover un levantamiento popular importante en Cádiz para deponer al gobernador. Y no tenemos que perder de vista que el general San Martín era muy cercano a él. Claro, el general San Martín muy cercano a Solano, muy amigo a pesar de la diferencia, y le tenía mucho respeto y mucha consideración. Dicen que el general Solano introdujo a San Martín en el ámbito de las logias secretas, donde se discutían estos principios de libertad, liberales, en contra del absolutismo. Pero bueno, a todo esto se promovió una agitación popular importante en Cádiz. El populacho enardecido asaltó cerca de Cádiz, tenemos la isla de León, que hoy es el San Fernando, donde está el arsenal de la Carraca, donde están los cañones viejos Sí. ¿Te acuerdas del barco, de Santísima Trinidad, del barco que comandaba Cisneros? Que comandaba claro. Cisneros. Bueno, en ese arsenal estaban, por supuesto, armas, cañones, todo. Está cerca de Cádiz, aproximadamente entre 20 y 30 kilómetros. El populacho se dirigió al arsenal de la Carraca, lo tomó por asalto, sacó todo el armamento que tenía, incluyendo los cañones, y los llevaron arrastrando hasta Cádiz. Realmente un trabajito importante. ¿Sí? Y llegaron hasta las puertas de la casa del gobernador. Y amenazando con volar o con abrir a cañonazos la puerta para hacerse de la casa de gobierno. Tenía, por supuesto, una guardia, el gobernador Solano. Entonces ordenó a la guardia que dieran disparos al aire a los fines de dispersar a la multitud. O de frenar al malón. Claro. ¿Qué pasó aquí? Dio expresas y terminantes órdenes que no se disparara a la gente, a la turba. Fue un gran error para Solano. ¿Por qué? Porque la gente, viendo que nadie les disparaba y que eran disparos al aire y nada más, trajo sus cañones, apuntó los cañones, abrieron a cañonazo las puertas de la casa de gobierno, dispersaron la guardia. Dicen algunos que esa guardia estaba comandada por José de San Martín, a los fines de proteger a su amigo, pero que no pudo hacer nada ante las órdenes terminantes que tenía de no abrir fuego. La turba enardecida subió a la casa de gobierno, al primer piso donde estaba Solano. El marqués de la Solana, al verse perseguido, trató de saltar por los techos, por las ventanas hacia los techos de la casa de los vecinos, y fue perseguido por la multitud. Se refugió en la casa de unos vecinos, la multitud entró y él, para evitar que hicieran destrozos en la casa del vecino, prefirió entregarse voluntariamente, pensando que de esa manera iba a aplacar la ira de esta gente. Una hidalguía y un respeto hacia la persona muy grande, ¿no? Claro, entonces él se entrega y la gente, lejos de respetarla, lo empezó a agredir, lo empezó a golpear, lo empezó a ensañar con él, lo empezó a apuñalar y lo agarraban a sablazos prácticamente, y él trató de escaparse como pudo hasta llegar a la plaza de San Juan de Dios en Cádiz, donde terminó ultimado y su cadáver horriblemente mutilado por la turba que no sabía qué hacer. Todo eso ante los ojos de su amigo San Martín, que no atinaba a hacer nada, porque no podía hacer nada ante semejante, digamos, manifestación que se le había opuesto al gobernador. Claro, y no tenían con qué ya. Y no tenía cómo también enfrentarse. De allí es que San Martín le tomó siempre una inquina muy especial a las manifestaciones populares, a las turbas y a los movimientos efervescentes, populistas que no respetaban el orden. ¿Sí? Una anarquía. Una anarquía. Después de eso, ¿qué fue lo que ocurrió? La gente lo vio a San Martín como muy parecido al marqués de la Solana, pensaba que no lo habían matado y decidieron perseguirlo a él. Y se empezaron a enseñar con San Martín. Toda la turba lo empezó a perseguir y San Martín escapó como pudo hasta llegar exhausto hasta la vieja casa, hasta la vieja iglesia de los capuchinos, donde cayó a las puertas de la iglesia, digamos, a los pies de una gruta de la Virgen María. Te propongo que me cuentes en un momento lo que sigue. Dale.